Voy a hablar de Ana Regui primero. Es licenciada en Historia por la Universidad de Navarra, es máster en Museología, diploma de Arte en Contemporáneo Vasco por la Universidad de Deusto, es socia de ARE Servicios Culturales, donde desarrolla su actividad profesional, colaborando con el Museo de Bellas Artes de Álava y el Museo Diocesano de Arte Sacro. Bueno, egunon guztioi eta eskerrik asko hitzaldienetara etortzeagatik. Buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia a esta charla. En primer lugar, quería agradecer a AMBA, a la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Álava, por la invitación para dar esta conferencia dentro del ciclo Hablemos de Cosas. Hace ya casi 5 años, en octubre de 2017, recibí la invitación de AMBA para dar una conferencia sobre este mismo autor, un escultor a la vez importante, pero poco conocido. A raíz de la conferencia y dentro de la línea de actuación del Museo de Bellas Artes de Álava, de recuperar la figura y la obra de artistas alaveses, comenzamos a trabajar junto con Sara González de Aspuro, técnico responsable del Museo de Bellas Artes, y con mi compañera Cristina Armentia, en la realización del catálogo que está aquí y de la exposición que hoy podemos ver en la planta baja del museo y que os invito a ver porque está todavía abierta, va a estar abierta al público hasta el 20 de marzo. Bueno, por ello espero que la conferencia de hoy complete y mejore en muchos aspectos la anterior. Las imágenes que acompañan a esta conferencia están tomadas del archivo del Museo de Bellas Artes de Álava, del Archivo Municipal Pilar Aróstegui de Vitoria-Gasteiz, del Archivo del Territorio Histórico de Álava, de la Fundación Sancho el Sabio y del Archivo Municipal de Tolosa. Herbert Inholt es el autor de gran parte de las imágenes y también quería mencionar a Pedro Novella. Bueno, y antes de pasar a lo que es el cuerpo de la conferencia, que es un poco la biografía de Lorenzo Fernández de Viana, quería hacer un pequeño apunte sobre la escultura de este momento en el País Vasco. Simplemente mencionar que la escultura, a diferencia de la pintura, que ha sido muy estudiada y que hay muchos catálogos y muchos catálogos razonados, incluso de los pintores del momento, pues ha sido poco estudiada. No se le ha prestado especial atención. No obstante, hay que destacar la labor que realizaron 2 profesores fallecidos, como fueron Juan Plazaola y Xavier Sáez de Gorbea, que fueron un poco los que iniciaron ese camino de la investigación de la escultura de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Como decía Xavier Sáez de Gorbea, la escultura es un lenguaje artístico poco agradecido para el que la practica, porque además de la indispensable inspiración artística, pues hay que añadir otros factores, como son las dificultades técnicas, el elevado coste de las materias primas, y además también la dependencia del encargo. Muchas veces estaban muy limitados por el encargo y eso obligaba al artista a utilizar repertorios estéticos, iconográficos, pues más limitados y donde muchas veces su aportación artística se reducía pues, a poner un poco más en servicio su técnica más que su capacidad creadora. Bueno, y ya sin más pasamos a lo que es la conferencia. Lorenzo Fernández de Viana Sáez de Ugarte nace en Lanciego, en la Rioja Alavesa, el 10 de agosto de 1866. Sus padres fueron Valentín Fernández de Viana y Petra Sáez de Ugarte, ambos naturales de Lanciego y de profesión labradores. Fue bautizado al día siguiente de su nacimiento y se le impuso el nombre del santo del día, Lorenzo. Los orígenes del escultor son plenamente alaveses. Sus abuelos paternos eran de Lanciego y de San Román y los maternos eran de Salvatierra y Yécora. Este origen social humilde, bueno, esta la quería poner, es un fragmento, además sé que hay gente de Lanciego, es un fragmento del retablo manierista de Lanciego, que es de Juan Fernández de Vallejo, un retablo del último tercio del XVI, y posiblemente sería o fue una de las primeras obras que vio nuestro escultor. Bueno, como os comentaba, el origen humilde hizo que comenzara a trabajar como ebanista, inicialmente en Logroño, hasta que se traslada a Vitoria en 1883. Aquí alterna sus trabajos como ebanista con su formación en la Academia de Bellas Artes de Vitoria, en lo que se conocía como el dibujo, en el Campillo. Esta formación inicial se puede dividir en 2 etapas, una muy cortita, justamente un año, de 1883 a 1884, donde acude a la clase de dibujo de Adorno. Pero, bueno, a pesar de que es una formación muy limitada, sí que obtiene un premio, sabemos que obtiene un Accessit. Tras esta formación inicial, se dedica plenamente a la ebanistería, tal y como refiere el propio Viana, que dice así:
que desde niño tengo especiales aficiones a la escultura y no habiendo podido dedicarme a adquirir instrucción en tan bello arte por falta de recursos, me vi precisado a aprender el oficio de ebanista, el cual he practicado durante 12 años, atendiendo con su producto mi subsistencia y la de mi anciana madre. Es muy posible que en estos años trabajase en la ebanistería de Ignacio López de Armentia. Hay que pensar que en estos momentos en Vitoria había una industria floreciente de ebanistería. Estaba la Casa Ibargoitia, la Casa López de Armentia, había muchas fábricas, muchos talleres que se dedicaban a la ebanistería. López de Armentia tenía taller en la calle Santa María, en el Casco Viejo, y una exposición, venta al público en la calle de la Estación, que vemos en la imagen, en la actual calle Dato. En estos años de finales del siglo XIX, la Casa López de Armentia realiza mobiliario para importantes familias vitorianas, como la de Felipe Arrieta, el mecenas de Díaz de Olano, o para Julián y Adolfo de Zulueta, hermanos de Elvira, que es la propietaria original de este palacio en el que nos encontramos. La segunda etapa de su formación se inicia justo 10 años más tarde, en 1893, y termina en 1895. Acude nuevamente a la Academia de Bellas Artes de Vitoria para poder formarse en la talla, que según sus palabras era su mayor anhelo. En estos años estudia copia del yeso y obtiene la calificación de sobresaliente y primer premio. Es el momento en el que decide abrir un taller de escultor para, como él mismo afirma, poder dedicarme de lleno a los trabajos de talla y de ornamentación. Vemos aquí otra imagen de la Escuela de Artes. Al principio, como muchos de los escultores del momento, realiza labores de restauración y de arreglos en distintas iglesias. Sabemos, por ejemplo, en estos años que interviene en el retablo de la iglesia de San Vicente de Vitoria, donde arregla algunos angelotes que se habían caído. Pero la obra que mayor fama le va a dar es la adquisición por parte del Cabildo de la Catedral de Santa María de un Cristo crucificado, que sabemos que fue realizado antes del 27 de octubre de 1897, porque es la fecha en que se implantó la reliquia dentro de esta pieza. Se representa a Cristo como un hombre joven, de cuerpo atlético, que muestra en su rostro el dolor agonizante del tormento. Además en la sala capitular de la catedral, el Cristo también se expuso en un establecimiento comercial, algo que era muy, muy habitual también en ese momento. Pintores y escultores aprovechaban los distintos establecimientos comerciales para exponer sus obras. En este caso, sabemos, que es un detalle anecdótico, que se expuso en el escaparate del señor Rovira. Fue adquirido por el Cabildo de la Catedral por 600 reales, y esto hizo que le surgieran más encargos con este tipo de iconografía. Sabemos que también en 1896 había hecho un Cristo para la Marquesa de Saavedra, luego hizo otro para el señor Olarte de Miranda de Ebro. Bueno. Y es también en 1897 cuando realiza una de las obras que más fama le dio y por la que es más conocido, como es la restauración de la Virgen de Estíbaliz. El santuario, como vemos en la imagen, estaba en esos momentos en un estado de total abandono. Y, de hecho, la imagen no se encontraba en Estíbaliz, sino que estaba en la iglesia cercana de Villafranca. Allí la vio Ricardo Becerro de Bengoa y así expresó el estado en que estaba. Y dice así: desnudémosle de su rico traje moderno, que ocultaba su verdadero mérito, y nos hallamos en presencia de una rara escultura del siglo XII. Con qué lástima contemplamos su mutilado conjunto. La imagen es de madera, está sentada, y le faltan la cabeza, las manos y el niño, que los tiene postizos. Bien, Fernández de Viana recibió la imagen del cura de la iglesia de San Miguel, de Meterio Bechuco, y procedió a restaurarla. En 1918, Viana, años más tarde de la restauración, Viana describió así el proceso de restauración al cronista Jesús de Izarra. Y contaba cómo la encontró. Y dice: estaba toda ella cubierta con un manto de tela natural, no dejando ver más que las caras de ella y el niño. La cabeza de la Virgen la cubría una buena mata de pelo natural. Había que proceder al despojo de todos aquellos artefactos ridículos, dejando al descubierto la escultura. La cabeza, postiza, era una bola con ojos y un espigón que quería ser cuello. Las manos eran también postizas, sosteniendo en la diestra una manzana. El niño podía ser uno de esos angelotes desprendidos de algún altar y adosado de manera imposible a la imagen de la Virgen. En resumen, que solo quedó como característica el cuerpo sentado sobre la típica silla. Los pies de la Virgen asomaban bajo la túnica
también propios del estilo, así como el plegado del ropaje y algunos vestigios de decoración que aparecieron bajo la superficie de su amasijo de pintura embadurnada groseramente. Pues como veis, el estado de conservación era pésimo y luego él pasa a contar cuál fue ese proceso de restauración. Y dice: así pues hice la cabeza coronada, inspirándome en las imágenes de época, o al menos las más próximas al periodo bizantino y bizantino-románico, encajándola sobre las huellas del cuello que denunciaban el arranque de su primitiva cabeza. Las manos son también nuevas, empotradas en los huecos respectivos y dándoles el aspecto inocente, con la típica flor o fruta de granada abierta en la derecha y el antebrazo izquierdo con la mano un tanto encorvada para sostener al niño, que también se hizo nuevo. Bueno, como veis, más que una restauración, fue una reconstrucción. Está aquí Cristina, que se ríe, que no me extraña. Una reconstrucción por el estado penoso en que se encontraba la imagen, ¿no? Como afirma Micaela Portilla, pues los alaveses sí que le debemos el nuevo rostro de la patrona de Álava, porque fue, vamos, una intervención pues, muy agresiva, que también era propio de ese momento. Bien, el escultor ha adquirido ya cierta fama en la ciudad. Tiene un taller abierto de escultura en Los Arquillos y, a pesar de su edad y de sus cargas familiares, ya tiene 33 años y 3 hijos. Se había casado joven en 1889 con la vitoriana Benita Pérez de Arenaza. Decide solicitar una ayuda al Ayuntamiento de Vitoria para continuar su formación y llegar a Madrid, que era un poco ese viaje, esa primera etapa del viaje de formación de estos artistas. La intención era marchar a Roma, pero la cuantía de la ayuda recibida, que fueron 500 pesetas más otras 500 que recibió de un particular, hizo que se tuviera que conformar con Madrid. Allí pasa 6 meses en el estudio de Aniceto Marinas, que era un escultor segoviano, quizá en este momento, junto con Mariano Benlliure, el escultor más reconocido del momento. Marinas es autor de una obra importante. Vemos, por ejemplo, el monumento a Daoiz y Velarde en Segovia, o el monumento a Miguel López de Legazpi en Zumárraga, que se inauguró en 1895 y que posiblemente Viana tuvo oportunidad de conocer. Bien, Viana vuelve a Vitoria en julio de 1898. Agradece al ayuntamiento su ayuda económica y le informa que ha realizado una serie de obras que las va a exponer en ese comercio de López de Armentia, de que hemos hablado antes. Eran piezas de estudio, eran un ángel, una cabeza y una mano. Además de estar en el estudio de Marinas, sabemos también que acudió como alumno libre a la Academia de San Fernando y también por las noches acudía al Círculo de Bellas Artes para dibujar al natural. No obstante, Viana quiere continuar con esa formación y al año siguiente, y estamos ya en 1899, solicita al ayuntamiento una nueva ayuda para, como él mismo dice, poder dominar el citado arte, el de la escultura, con mediana perfección. El ayuntamiento le vuelve a consignar una ayuda de 500 pesetas y con ella y con la de 2 particulares más marcha nuevamente a Madrid para una estancia de 4 meses. Esta estancia fue más breve que la anterior porque, además, como tenía que trabajar ya con modelos, pues eso encarecía la estancia y no le permitía, por eso fue más corta, ¿no? A su vuelta no expuso ningún establecimiento comercial, sino que comunicó al ayuntamiento que podía pasar por su estudio a ver esas obras que había realizado. El estudio ya estaba en la calle Olaguibel, había cambiado de Los Arquillos a la calle Olaguibel y la explicación que da es que las obras que he realizado están hechas al desnudo, por ser esto lo más importante, lo más adelantado y la base, como dijéramos, de la escultura. Y esta circunstancia me impide exhibir las obras públicamente. En este momento, Viana es un artista ya formado y una de las obras buena prueba de ello es una de las obras que muestra, El Rocío, que es ese desnudo de esa mujer joven que vemos en primer plano de la imagen. Es una obra de la que únicamente nos ha quedado esa imagen, pero en la que podemos ver que ya Viana sabe modelar y ha conseguido el movimiento en la escultura. Hasta mediados de los años 60 la pieza estuvo en la Escuela de Artes y Oficios. Esta es una sala de lo que se llamaba la Sala de Pintores Alaveses, de Artistas Alaveses en la Escuela de Artes y Oficios, donde vemos obras que hoy en día forman parte de la colección del museo, como es la Vuelta de la Romería, y ahí al fondo estaba la obra de Viana. Pero, desgraciadamente, a partir de los años 60, esas obras pues, han desaparecido. Bien, esta segunda etapa formativa concluye con la visita que realiza en 1900 a la Exposición Universal de París.
Las exposiciones universales fueron acontecimientos que estaban concebidos como un escaparate público para dar a conocer los adelantos de la industria, del comercio y de las artes. La de París se celebró entre abril y noviembre de 1900 y se construyeron, como era habitual, distintos edificios como conmemoración, como un recuerdo de esa exposición. En el caso de esta exposición, pues se construyeron edificios como el puente de Alejandro III o la estación de Orsay. Viana viajó dentro de un grupo de 130 obreros enviados a París para visitar la exposición y perfeccionar sus conocimientos. Es importante porque es la exposición que ayudó a la difusión del Art Nouveau y también donde la figura de Augusto Rodin, del gran escultor, en ese sentido fue donde se conoció su obra de manera más extensa. Para Viana fue su primer contacto con el extranjero y esto también le permitió conocer otras realidades, que si no pues hubiera sido difícil. Bien, es a partir de 1900-1901 cuando comienza una etapa importante en la vida del escultor. Es un momento de una importante producción y también donde su obra será más reconocida. Una de las piezas más significativas del momento es el encargo que recibe en 1900 para la realización del monumento a Felipe Dubiols en Tolosa. Dubiols era un militar que había destacado como sargento del Tercio Vascongado en la Guerra de África y había servido también en la campaña de Filipinas, donde había tenido una actuación heroica porque había salvado de un naufragio a más de 300 personas. Bueno, de hecho se le había dado la laureada de San Fernando por esa actuación heroica. Tanto Tolosa, que era su pueblo natal, como la Diputación de Guipúzcoa, pues querían honrar su figura. Entonces, bueno, deciden construir este monumento donde aparece, como vemos en la imagen, es un monumento de gran tamaño, creo que eran 2,60 metros, casi rondaba los 3 metros, y se trata de un monumento de un hombre de acción capturado en plena batalla y donde se ve que Viana ha conseguido dominar el movimiento en la figura. El conjunto se completaba con un pedestal diseñado por el arquitecto municipal de Vitoria, por Javier de Aguirre, en el que Viana ejecutó los 3 relieves que se ven en el pedestal alusivos a las hazañas militares de Dubiols. En este momento era muy habitual en la escultura conmemorativa esa unión de los arquitectos y escultores que tenían que ir de la mano, y será una de las reivindicaciones de los escultores del momento porque se sentían como tutelados por la figura de los arquitectos, y una de las reivindicaciones de los escultores modernos será intentar librarse de esa imposición de los arquitectos. El monumento se situó en un sitio emblemático de Tolosa, en el Paseo del Triángulo, pero bueno, pues tuvo mala suerte, porque en 1937 se demolió, fue destruido, porque se consideró que Dubiols, pues a pesar de toda su actuación heroica en Filipinas y demás, había sido liberal. Fue liberal, y es cierto que luchó en el bando liberal en la Segunda Guerra Carlista, luchó contra los carlistas y decidieron pues, que no había lugar y demolieron el monumento. Es una pena porque es una de las obras que hubiera sido emblemáticas para la figura del escultor. Bien, la ejecución de la escultura de Dubiols coincide en el tiempo con la idea de erigir un monumento en Vitoria a la figura del arquitecto Justo Antonio de la Guibel. Hay que recordar que estamos en un momento de eclosión de la escultura conmemorativa y donde en todos los lugares se intenta poner en valor las figuras más importantes de cada localidad. En el caso de Vitoria, podemos decir que Olaguibel es el creador de la Vitoria moderna, con la construcción de los arquillos y de la Plaza Nueva. En junio de 1901, el concejal Guillermo Lío presenta una moción para nombrar una comisión para que estudie el tema, y ya en julio de ese mismo año se le pide a Viana que haga un boceto. El escultor recibe el encargo con gran alegría y dice así: prometo estudiar el asunto con gran interés y poner de su parte todo género de facilidades, incluso las económicas, para llevarlo a feliz término. Bueno, Viana quería presentar 2 proyectos en función del emplazamiento del monumento, uno en la Plaza Nueva y otro en la Cuesta de San Francisco, que para él era mejor porque tenía mejores perspectivas y porque además estaba más cerca de la obra emblemática de Olaguibel, que eran los arquillos. El proyecto se alargó durante bastante tiempo y finalmente pues, no se llevó a cabo. Pero bueno, Viana sí que cumplió su parte del encargo y realizó un boceto de dicha escultura, del cual afortunadamente pues, conservamos estas 2 imágenes del archivo municipal. Una vez más, Viana expuso el boceto en el escaparate del señor López de Armentia y sabemos que obtuvo un importante reconocimiento, tanto en la prensa local como en la prensa de provincias cercanas como Guipúzcoa y Navarra.
Bueno, vemos que en el boceto, como el arquitecto, aparece con un pie más adelantado que otro, queriendo indicar siempre ese movimiento. Y sabemos también por la prensa del momento que Viana dio muchísima importancia a la indumentaria, quería reflejar fielmente la indumentaria del siglo XVIII. El nivel de detalle es tanto que en muchos casos sabemos, según cuentan los cronistas, que en ese llevaba un compás en una de las manos y en otras manos en el legajo. En uno de los legajos se ve uno de los ángulos de la Plaza Nueva, que era una de las obras emblemáticas. Este tipo de detalles, de bajar a esos detalles tan específicos, es algo también muy habitual en la escultura de este momento. Muchas veces lo veremos luego como con un afán narrativo de contar una historia. Bien, es una etapa en la que continúa, y esto va a ser una constante en la obra de Viana, continúa con la imaginería religiosa, que va a ser lo que os digo, va a ser algo que va a trabajar durante toda su vida. De finales del siglo XIX es esta imagen de Santo Domingo de Guzmán, que también la realiza para la catedral y que hoy en día está en el Museo de los Faroles y que muchos la conoceréis porque procesiona en la procesión de los faroles del día 4 de agosto. Vemos aquí un detalle de la firma, que era una de las firmas habituales del L.F. Viana. En 1901 se reforma también la capilla de San Antonio en la iglesia de San Pedro, bajo la dirección del arquitecto diocesano Fausto Íñigue de Betolaza, y Viana recibe el encargo de realizar una imagen para ese retablo. Es una imagen para una asociación que se llamaba El Pan de los Pobres. Entonces, aquí se muestra claramente deudor de la iconografía tradicional y de la tradición escultórica barroca española. Es una talla en madera policromada donde aparece el santo con el niño en brazos que entrega un pan a un anciano que se encuentra postrado a sus pies. Por otro lado, el escultor está plenamente vinculado con la vida local y realiza un importante conjunto de bustos de personajes célebres, como el pintor Pedro López de Robles, o el intelectual y jurista Ricardo Becerro de Bengoa, o el político Benito Guinea. El problema con este tipo de obras, como hemos comentado antes, es que el artista las modelaba en barro y luego a veces se hacía un vaciado en escayola. La fragilidad de la materia pues ha hecho que muchas de estas piezas no hayan desaparecido. Sin embargo, Viana es un escultor también del momento y realiza medallas y trofeos muy vinculados a los temas de actualidad. Cuando empezamos en la elaboración del catálogo, encontramos bastante anuncios de prensa, porque él se anunciaba mucho en prensa, con su taller de escultura, y entonces una de las cosas que nos llamaba la atención era que, aparte de poner que trabajaba la imaginería, que trabajaba la talla y que trabajaba la escultura funeraria, como veremos luego, tenía un término muy curioso que eran caprichos de salón. Que nos imaginamos que eran pequeñas piezas de adorno para las casas. Pensábamos que quizá con la exposición alguna de estas cosas podían haber salido, pero por desgracia no hemos tenido la suerte de que alguien nos haya llegado con que han encontrado alguna pieza. Pero bueno, en la escultura de este momento también, lo que os comentaba, las medallas y los trofeos son muy comunes. Bueno, en 1903, esto es un ejemplo, se realiza la carrera París-Madrid. Era una carrera automovilística que marcó un hito en la historia de las largas distancias, porque era una carrera abierta entre las dos ciudades con etapas. Entonces, la primera etapa era París-Burdeos, la segunda era Burdeos-Vitoria y la tercera Vitoria-Madrid. Entonces, al ser elegida Vitoria, se montó, iba a decir un tinglao, pero sí, un tinglao importante, y se crearon una serie de gradas para recibir a los participantes y demás. Estas creo que estaban en la calle Santiago. Viana, como es escultor del momento, quiso hacer algo alusivo, como que reflejara un momento la actualidad. Solamente conservamos esta imagen. Y bueno, como veis, es una esfera del mundo, sobre la que avanza con sus alas extendidas un automóvil que está guiado por un chofer, encima dos matronas que representan a España y a Francia, y un sinfín de detalles alusivos, muy característico de la escultura del momento, con ese afán narrativo, ¿no? Lo vemos aquí también modelando en su estudio. ¿Qué pasó? Que la escultura se quedó en el boceto en barro, y la carrera se suspendió porque hubo tantísimos accidentes entre París y Burdeos que el gobierno francés decidió que no podían seguir, con lo cual todas las tribunas de Vitoria se quedaron vacías, claro, tristemente.
Bien, en 1904, es otro ejemplo de esta escultura de menor formato, realiza también, esta vez sí que lo ejecuta, un relieve para el concurso obrero, que era un concurso que se celebró en Vitoria, una gran exposición de las industrias y las artes en Vitoria, bajo la presidencia de Eduardo Dato, y que contó con la presencia del rey Alfonso XIII. En este caso, Viana realiza el relieve, que solamente también tenemos esa referencia de la prensa, y las medallas conmemorativas, algo que también era muy, muy habitual en ese momento. Es en estas fechas también cuando realiza el busto del obispo Fernández de Piérola, que había fallecido en enero de 1904. Sabemos que en este caso, y lo sabemos también por la prensa, que se le realizó una mascarilla mortuoria al que Viana la pudo realizar para lograr la máxima fidelidad en los rasgos en el busto. La obra pues, provocó un importante número de críticas favorables y estaba destinada a la fachada de la escuela de Otiñano, en Navarra. Otiñano es un lugar, es un pueblo muy pequeñito, cerca de los Arcos, que era la cuna del obispo, donde el obispo había nacido. Entonces, bueno, pues como era habitual, se colocó el busto, el obispo había favorecido a su pueblo con una serie de mandas, entonces se habían construido pues, una iglesia, un lavadero, y se colocó el busto del obispo en la fachada de la escuela. Vemos aquí esa fidelidad en los rasgos y ese detalle como en la escultura. Y una vez más, pues es un pequeño detalle que no sé si se ve muy bien de la firma. Es también en 1904 cuando acude por primera vez a las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes y obtiene una consideración, obtiene un premio, una tercera medalla. La prensa se hace eco de la buena noticia. En ese mismo año, Ignacio Díaz Olano había ganado una medalla por su obra La Vuelta de la Romería, pero el tono de la crónica es de cierta tristeza y hasta de cierto desánimo. Os voy a leer un párrafo. Dice así: recompensa han merecido sus esculturas admitidas en la exposición, pero lástima que el tiempo y el dinero, aparte de otras dificultades, hayan dado al traste con los proyectos bellísimos de renombrado escultor. En Vitoria gastamos a veces el dinero en bombas inútiles, depósitos que no sirven para nada, y no se consignan en presupuesto una suma para pensionar artistas. Agrégese a esto el clima tristón, la escasez de modelos, el poco ambiente artístico que aquí se respira, el no tener un pequeño museo donde solazarse, y resultará que aquí no podrán menos de escasear los artistas, pero los que hay es porque han nacido para ello, a no dudarlo, y lucharán incesantemente hasta conseguir las lauras que se proponen. Esta situación hace que muchas veces combinen su labor artística con otras ocupaciones. Y un buen ejemplo puede ser su intervención en la restauración del santuario de Estíbaliz, bajo la dirección de los arquitectos Fausto Iñiguez de Betolaza y Javier de Aguirre. Arquitectos y escultores, escultor en este caso, junto con otros gremios, trabajarán de manera conjunta intentando evitar el deterioro, el estado de ruina en que se encontraba el santuario, trabajando en cubiertas e interiores. En este caso, Viana trabajó casi más que así como artista, pero casi como un capataz de obra, y realizando pues, intervenciones a veces poco afortunadas, como es la espadaña, que se construyó sobre la puerta románica y que fue derribada posteriormente. Continúa también muy vinculado a la escultura funeraria y religiosa. En 1904 recibe el encargo de realizar el panteón para Julián de Zulueta, hijo, para un hermano de Elvira, para la familia Zulueta Urquizu, en el cementerio de Santa Isabel. Es quizá uno de los panteones de Vitoria, es quizá uno de los panteones más monumentales, ¿no? Y donde pudo trabajar con un material noble como es el mármol. Se trata de un conjunto presidido por la imagen de la fe, con un innegable recuerdo clásico y donde Viana muestra ya su maestría, como se ve en el plegado de los ropajes, y está acompañado por dos ángeles, que muestran también ese ideal clásico de belleza que tiene el escultor, que es un modelo estético que Viana repetirá a lo largo de los años. El conjunto se completa con un tondo donde asoma la figura de un ángel que muestra en las manos una cinta alusiva al libro de Job, alusiva a la vida eterna. Y una vez más, bueno, ya que teníamos una foto bonita que se ve perfectamente la firma del escultor. Realiza otros panteones también en Santa Isabel en fechas posteriores, como por ejemplo el de la familia Pérez de Rilucea, o el de la familia Beistegui. Son obras más sencillas, pero donde bueno, sí que tiende esa presencia de las matronas, de las figuras femeninas, con esa expresión de belleza idealizada, que es algo como muy característico.
Unos años más tarde, en 1906, recibe un encargo por parte del obispado para realizar las virtudes y los profetas que decoraban el Palacio Arzobispal, el Palacio de Montehermoso, que era donde residía entonces el obispo, el actual Centro Cultural Montehermoso. Las virtudes estaban colocadas o tenían que ser colocadas en la escalera interior del edificio y los profetas tenían que ser colocados en un patio interno que había. Bueno, en este caso el vaciado no se realizó en bronce, sino en escayola, y hoy en día las imágenes se pueden contemplar en la Escuela de Artes y Oficios, están allí cobijadas. Bueno, los profetas son esculturas con un innegable recuerdo clásico, donde el escultor trabaja pues, la expresividad en las manos y en el rostro. Las virtudes son 4 matronas jóvenes con un rostro idealizado, de belleza serena, y donde Viana pues, da importancia también a la iconografía. Pues, eran la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. En este momento recibe también realiza un importante conjunto para el antiguo convento neogótico de Betoño, el convento de las Carmelitas de Betoño, que era una obra, y todo se vuelve a unir, de Javier de Aguirre, el arquitecto municipal. Bueno, en primer lugar realiza el tímpano para la entrada de la iglesia, y en él se refleja pues, uno de los momentos más importantes de la Orden del Carmelo, como es la entrega a la Virgen del Carmen, entrega el escapulario a San Simón Stock, y de esa manera pues, le da la promesa de la salvación eterna, ¿no? Es una composición clásica, equilibrada y bien resuelta, y es un buen ejemplo de lo que hablábamos antes. En estos casos el artista está totalmente influenciado por el encargo, ¿eh? Entonces, bueno, él marca mucho tanto el asunto como la forma de resolverlo. Pero para Betoño también realiza un conjunto muy interesante para el cementerio de las monjas, en el solar que actualmente ocupa la Fundación Sancho el Sabio. Bueno, estas son fotos porque yo en su día, hace ya unos cuantos años, tuve la oportunidad, intenté entrar estuve en contacto con una de las monjas, quise ver las esculturas in situ, no se me permitió porque era clausura, pero bueno, una de las monjas, que fue muy amable, es verdad, me sacó ya unas fotos. Entonces, bueno, pues tienen el testimonio ese de lo desaparecido. Era un claustro que tenía una pequeña capilla, y luego en el propio claustro estaba el cementerio de las monjas. Entonces, a Viana se le encargan 4 esculturas, una para cada esquina del claustro, que eran Elías, Abraham, David y el santo Job. Son esculturas en escayola, hoy en día están guardadas en el cementerio de Lanciego. Esta es el santo Job, con la que obtuvo una 3ª medalla en la Exposición Nacional de 1908, y este es el rey David. Están realizadas con un lenguaje clásico, con bastante expresividad, pero bueno, una vez más vuelven a estar muy condicionadas por el asunto que reflejan. Y este bloque de escultura religiosa se cierra con la imagen de San Prudencio, que realiza para la Basílica de Armentia. Una vez más es una imagen de encargo, en este caso por el notario Francisco de Ayala, y la imagen estaba destinada para ese altar que vemos al fondo, que hoy en día tampoco ha desaparecido. De esta imagen también únicamente nos queda esta imagen del archivo municipal. Es una pieza en la que destaca la iconografía del santo, como se hacía tradicionalmente en San Prudencio, el ángel de la paz. Sabemos que luego pasó, en 1940, cuando se abre el oratorio de la Casa del Santo, estuvo allí expuesta, y luego en una fecha indeterminada va al Asilo de las Nieves, y allí la pista cuando desaparece. Cuando se hace la nueva biblioteca y el asilo como tal, pues esa pieza también desaparece. Bien, hacia 1906-1907 Viana consigue completar un antiguo anhelo, que era completar su formación en París. Hemos hablado antes que había estado en un viaje, en la exposición de 1900, pero esta vez consigue viajar a París con una subvención del ayuntamiento. Al principio parece que se la deniegan, y finalmente el ayuntamiento accede, y eso provoca una serie de cartas, una carta de agradecimiento del propio escultor y una serie de artículos elogiosos en la prensa sobre su figura. Viana marcha a París en abril de 1907 y permanece allí hasta agosto de ese mismo año. No es mucho tiempo, pero se ha conservado, afortunadamente, la memoria justificativa que entrega al ayuntamiento, contando un poco lo que ha hecho y justificando sus gastos, y por eso sabemos que fue un tiempo pues, bien aprovechado.
sabemos que estuvo durante 2 meses acudiendo a la Academia Julián, que era una de las academias más importantes en el París del momento, fundada por el pintor Rodolfo Julián, y que era un poco el lugar de encuentro de todos los pintores y de todos los artistas que llegaban a París en ese momento. Su profesor fue el pintor Jean-Paul Laurent, que era un escultor francés, exponente del academicismo y de la pintura de historia, pero que tenía una larguísima experiencia docente. Bueno, él cuenta una pequeña argucia, porque dice que como la clase de escultura era más barata, pues que se había apuntado en la de pintura, porque así, estando apuntado en la de pintura, y como veis que había bastante gente en las clases, como vemos en las imágenes, pues que se iba a la clase de escultura sin pagando la de pintura, que era más barata. Bueno, esas pequeñas trampillas, ¿no? Pero vamos, es curioso porque él lo cuenta en la memoria, ¿no? Y aprovecha, comenta también pues, que ha visitado diferentes museos, exposiciones, le impresiona muchísimo el Museo del Louvre, donde se queda totalmente fascinado por la escultura griega, y que para él expresa su ideal de escultura, y dice: es y debe ser en todos los tiempos el arte que simboliza el estado de la moralidad, de las creencias, las costumbres y la religión de los pueblos. Tuvo la oportunidad de visitar el Museo Cluny, el Trocadero, el Petit Palais, el Museo de Luxemburgo y también el Salón de la Exposición de París de 1907, donde puede ver lo que se está haciendo en ese momento en la escultura en Francia. Bueno, aprovechó además el tiempo para hacer una serie de obras que regaló, que a su vuelta de París regala al ayuntamiento, entre ellos un alto relieve que se llamaba Tradiciones Vascas, donde se representaba el juramento del síndico en la Plaza del Machete. La pena es que, bueno, pues una vez más no se han conservado. Venancio del Val, ya en un artículo de los años 60, hablaba, porque regaló 2 piezas más, aparte de esta de Tradiciones Vascas, y decía pues, que no se encontraban ya, posiblemente lo que hemos hablado antes, la fragilidad de las piezas, la escayola, y muchas veces también, y es triste decirlo, la poca consideración que se le daba en ese momento a este tipo de obras, ¿no? Pero bueno, además de las exposiciones nacionales de Bellas Artes, Viana también acude a la Exposición Internacional de Barcelona de 1907. En esta ocasión presenta una obra titulada Euskadi, que tiene especial importancia, ya que además de por su valor artístico, expresa claramente la vinculación del escultor al nacionalismo vasco que estaba surgiendo en Vitoria en estos años, en torno al centro vasco bajo la presidencia de Luis de Elizalde. Esta vinculación al nacionalismo hará que Viana se presente como candidato a las elecciones municipales y que en 1912 llegue a ser presidente del Centro Vasco de Vitoria. Hemos tenido la suerte en la exposición de poder contar con una escultura, con una copia de esta escultura en escayola, pintada, patinada, que la podéis ver en la planta baja. Y me gustaría leeros cómo explicaba Viana ese simbolismo de la obra, ¿no? Y dice así: vea usted cómo me figuré en la imaginación a nuestro Euskadi. Sobre un tronco de vetusto roble cortado cerca de la tierra se sienta una púber escasamente cubierta con un manto. El tronco retoña, y a uno de estos retoños, que llega a la altura de la cabeza de la niña, se abraza a ésta fuertemente, defendiendo con el gesto enérgico y las manos crispadas el manto que, garra poderosa, de gigante, ruda, cruel, que asoma por el suelo, trata de arrancársela. Entre los brazos de la niña se ve el cuerno que sonará llamando a los suyos si la garra brutal no cesa en los tirones. Bueno, hay además detalles como el tamboril que vemos también, y sabemos que, por ejemplo, Viana y sus hijos, aunque no tenían una formación reglada, eran muy buenos músicos y tocaban distintos instrumentos. Bueno, de hecho, Viana debía tener incluso muy buena voz, debía tener una voz de barítono muy bonita, por lo visto. Y detalles simbólicos como que el hecho de que del cuello de la niña cuelga una cruz en forma de áncora que viene a simbolizar, según él, la esperanza de Euskadi en la religión. Es también el momento en que Viana realiza el busto de su amigo Pablo Uranga, que también se puede ver en la exposición, a la vez que Uranga realiza el cuadro donde se recoge este momento, en esa especie de guiño artístico que se hacían los dos artistas, ¿no? Además de la afinidad ideológica, ya que ambos formaban parte del mencionado Centro Vasco, tanto Uranga como Viana, la relación de amistad se ve reflejada en la inscripción del busto, donde se ve escrito en euskera: Uranga nere lagun maitia, mi querido amigo Uranga. Bueno, vemos aquí el momento en que Uranga pinta a Viana modelando su busto. Esta relación de amistad y profesional también se verá en una experiencia de formación de artistas en lo que se conocía, en lo que se llamó el Salón Amical, que era una academia de formación de dibujo y de pintura,
donde distintos pintores y escultores vitorianos y alaveses del momento querían crear un centro de formación al margen de la Escuela de Artes y Oficios. Viana y Uranga estuvieron muy involucrados en ese momento, lo que pasa que luego el Salón Amical pues, al final no se llevó a cabo, no salió adelante. Bien, comienza una etapa crucial en la vida de Viana y es su vinculación a la Catedral Nueva a la construcción de la Catedral Nueva de Vitoria y a uno de los proyectos que salen de la misma, como es la Escuela de Talla y Modelado. La catedral comenzó a construirse en 1907 bajo el mandato del obispo Cadena y Aileta, a quien vemos en la imagen. Hay que pensar que desde 1862 Vitoria era la cabeza de la diócesis vasca. Entonces, bueno, en Vitoria no había una catedral como tal, lo que había era la Colegiata de Santa María, que se elevó a catedral, y ya desde ese momento se consideró que no se consideraba adecuada por problemas de espacio y de conservación. Bueno, con la llegada del obispo Cadena y Aileta se convoca un concurso abierto a muchos arquitectos que ganan dos arquitectos, que son Javier de Luque y Julián de Apraiz, que a partir de ese encargo de la construcción consiguen se convierten en los mejores arquitectos y los que más obra tienen en la Vitoria del momento, entre ellos este palacio en el que nos encontramos. El proyecto era muy ambicioso y ello hizo que necesitaran un plantel importante de escultores, entre los que podemos destacar a figuras como Emilio Molina, Juan Bautista Foliá, Juan Piqué, José Riu y el propio Lorenzo Fernández de Viana. El volumen de trabajo hizo que la diócesis se planteara la creación de la Escuela de Talla y Modelado. El objetivo era que los escultores que trabajaban en la catedral formaran a los jóvenes en las labores de talla y ornamentación. La escuela fue muy importante, vemos aquí una imagen de algunos de los profesores, ya que permitió formarse a un número importante de escultores, de alumnos que luego pasaron a ser escultores de renombre, como por ejemplo Julio Beovide, Moisés Huerta o Daniel González, en un nivel más local, pues por el propio Víctor Guevara. Viana realizó una obra importante en la catedral, mucha de ella en escayola, como los escudos de San Prudencio de Álava, que años más tarde talló en piedra Aurelio Rivas. En el escudo de San Prudencio, que se encuentra hoy en día en el Museo Diocesano de Arte Sacro, es una de las capillas, la que hoy en día alberga la imagen de la Virgen Blanca. Bueno, vemos al santo en diálogo con varios ancianos que escuchan su palabra. Destaca sobre todo cómo consigue las distintas expresiones en los rostros de los ancianos, ¿no? Sobre ellos, un ángel ofrece un ramo de olivo al grupo, hablando siempre de ese carisma de reconciliación que tenía San Prudencio como ángel de la paz, ¿no? Bueno, vemos un primer plano de San Prudencio y luego, como esos pequeños guiños que tanto le gustan a Viana, pues él se autorretrata con la gubia en la mano detrás de la figura del santo. En el de Álava pues es una iconografía más tradicional, es el escudo de la provincia rematado por una gran corona y en la parte inferior una pareja de jóvenes vestidos con trajes regionales. Tenemos un detalle de ella, de la hilandera, porque luego será un tema que él en los años 20 retomará esos temas folclóricos más cercanos al costumbrismo, que lo retomará pues, más adelante. Bien, la catedral es una obra de conjunto, de muchas manos, pero bueno, Alberto González de Langarica, que es quien más estudió el conjunto y la obra escultórica de la catedral como tal, atribuye sin ninguna duda el grupo de Tobías y el Ángel a Fernández de Viana. Es el grupo que se encuentra nada más en la cripta de la catedral, nada más bajar las escaleras. Se representa la escena bíblica del viaje de Tobías, que acompañado del arcángel San Rafael, pues sale en busca de una esposa para su padre y además de una esposa para él, además de buscar remedio para la ceguera de su padre. Es un grupo, como veis, dominado por la figura del ángel y donde Viana muestra ya su dominio narrativo. Hay que mencionar también en la catedral el relieve en escayola que se encuentra en la entrada de la sacristía y que muestra el ofrecimiento por parte del obispo Cadena y Aileta de la maqueta de la catedral al Papa Pío X. Es una obra buena, la verdad, donde compone muy bien, resuelve esa composición con el movimiento de los obispos, del cortejo de obispos que bajan y suben por la escalera. Vemos aquí un detalle del obispo Cadena y Aileta. Y como os comentaba otras veces, en ese gusto que él tiene por el detalle y esas pequeñas bromas, pues retrata a los dos arquitectos de la catedral,
Javier de Luque con bigote y Julián de Apraiz con barba y bigote. Alterna este tipo de trabajos con otros vinculados a la diócesis, como es la imagen de la Virgen del Carmen para la entrada de la iglesia de ese nombre en el barrio bilbaíno de Indautxu. Era una iglesia neogótica, se hizo la Virgen del Carmen para la fachada de la iglesia, luego esa iglesia se demolió en los años 60, pero la imagen permanece hoy en día todavía dentro de la iglesia actual. Es una imagen monumental, se muestra ya como un maestro consumado y domina el movimiento, como se ve en los pliegues del manto y en las manos. Bien, la colaboración, la estancia de Viana en Vitoria continúa hasta 1912. De hecho, sabemos que es la última vez que se presentan las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes. Esta es una obra que también para nosotros fue un hallazgo porque es desconocida. Sabíamos que se había presentado en 1912 las exposiciones con una obra que se llamaba Toilette, pero no sabíamos nada más. Bueno, tuvimos la suerte de encontrar esta pieza, esta imagen, en el Archivo Municipal de Vitoria, que sigue siendo afortunadamente una caja de sorpresas todavía hoy en día, y es una pieza donde él se muestra pues, muy cercano al modernismo. Refleja el momento, eso, como indica su nombre, pues una chica joven, casi una niña, donde se está pues, arreglando, peinándose en su aseo matutino, ¿no? Bien. Y es la última vez, como os decía, que se presentan las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, porque es el momento en que él decide abandonar Vitoria. La situación decide abandonar su trabajo en la catedral y marchar a Argentina. El origen de las desavenencias no está del todo claro. Tradicionalmente se decía que Luque y Apraiz buscaban una escultura más clásica y más cercana al ideal gótico y que Viana estaba más cerca del modernismo. Esto no parece tener muchos visos de realidad porque si paseáis por la cripta y de la Catedral Nueva, pues veréis que gran parte de la decoración de los capiteles y muchos de los grupos escultóricos están más cerca del modernismo que del ideal gótico. Lo que sí que parece que está más real es el enfrentamiento directo con el obispo Cadena y Eleta, quien en 1910 había emitido una dura pastoral en contra del nacionalismo. Es una sensación que manifiesta el propio Viana en una carta que remite al Heraldo Alavés en noviembre de 1912, un poco antes de marcharse a Argentina. Y dice: le agradezco muy de veras el interés que muestra por mí con el sentimiento de mi ausencia, aun cuando sea predicar en el desierto, para quien a tiempo pudiera haberlo evitado, lo que confirma aquello de que, entre comillas, nadie es profeta en su tierra. Triste dato para la historia de este mi querido pueblo donde luché y me mantuve sin tener grandes obras y donde hoy que hay una construcción es precisamente cuando veo la necesidad de dejarlo a merced de la maledicencia, que tendrá ocasión de bañarse en agua de rosas con la circunstancia de que siendo el único hijo escultor de la diócesis de Vitoria que trabaja en esta nueva catedral, ha de ser él quien, nuevamente comillas, precisamente haya de sobrar en ella. Todavía es más contundente el artículo que publica al año siguiente su amigo Luis Elizalde en La Baskonia, en enero de 1913, y dice así: y después, por si fuera poco pesado el ser artista en una sociedad como la actual, Viana tenía la desgracia de ser vasco y patriota, dos circunstancias que bastaban para hacerle en Euskadi la vida imposible. ¿Cuántas veces recibí con sus amargas confidencias el relato de la persecución obstinada, implacable, solapada, que se hacía a sus obras y a su persona? Bueno, Viana marcha con su familia a Argentina en noviembre de 1912 y permanece allí durante 4 años, hasta noviembre de 1916. Fue una decisión difícil, ya que se marchó con sus 3 hijas mayores y el resto de la familia se quedó aquí. En Argentina realizó una obra importante, bastante desconocida y que hemos tenido la suerte de recuperar, pues gracias a la colaboración de distintos fotógrafos y de distintos arquitectos que, bueno, ante nuestra petición, amablemente pues han colaborado con nosotras. Recorrió Argentina de punta a punta, porque primero sabemos que estuvo en Mar de Plata, en lo que entonces, que vemos aquí la imagen, la iglesia de San Pedro, que actualmente es la Catedral de Mar de Plata. Aquí realizó una serie de tímpanos para las portadas, entre ellos, bueno, pues con temas también religiosos, como son la predicación en la barca o el prendimiento en el huerto.
Trabajó también en Santiago del Estero, que está en la zona norte de Argentina, y aquí hizo, bueno, en este momento hay que pensar que Argentina estaba todavía celebrando el centenario de la independencia de España, que había sido en 1910, y en esos años hay también una especie de eclosión, se construyen muchos nuevos edificios. De hecho, como veis, el hospital se llama Hospital Independencia. Entonces, en este caso, él hace ese friso, que tiene más de 10 metros de longitud, con relieves alusivos a la historia de la medicina. Trabaja también en el cementerio de la Recoleta, en Buenos Aires, en el panteón del político Adolfo Alsina. Él no es quien hace las figuras del panteón como tal, pero sí que hace los relieves alusivos a la vida de Alsina. Y también en la Estación Constitución, en Buenos Aires, donde realiza estas dos grandes esculturas que flanquean el reloj, que se representan a la agricultura y al comercio, a la diosa Ceres y al dios Mercurio. No obstante, en 1916 decide volver a España y se instala en Bilbao, pensando quizá en un mejor porvenir artístico. En ese momento lleva a cabo algunas de las obras que en la actualidad forman parte de la colección del Museo de Bellas Artes de Álava y que también podéis ver en la exposición abajo. Es el caso de Mi hija, donde se muestra una chica joven con el pelo recogido en una coleta, con la cabeza cubierta por una boina, y es un buen ejemplo de la calidad de la escultura del artista. En este caso ya se ha dado ese paso posterior a la fundición en bronce, y donde Viana muestra una vez más su ideal de belleza clásica. Es una obra naturalista, pero realizada al mismo tiempo con mucho detalle, como puede verse pues, en la cenefa del vestido, de los relieves que decoran el vestido de su hija, en el plegado de la boina o en los rizos que escapan por debajo de la misma. Es lo mismo que les interesa mucho el tema de las texturas. Si os fijáis cómo juegan con esas diferencias en las texturas entre el cuello de lo que es el abrigo y cómo juega con el acabado liso, que es algo también muy característico en la escultura de ese momento. Éxtasis es una obra pues, más simbolista, ya que representa a una mujer joven con un rostro muy idealizado, siempre dentro de esa corriente realista. El acabado es liso y en esta ocasión el interés del artista se centra en el rostro, omitiendo cualquier otro tipo de detalle decorativo, como se puede ver en el tratamiento del pelo. Autorretrato es una obra fechada en 1920, representa ya al artista en su plena madurez, manteniendo, eso sí, el bigote y la barba característicos que le acompañan desde joven. La cabeza aparece ligeramente ladeada, dando sensación de movimiento, mientras que el rostro muestra una expresión de cierto ensimismamiento, de concentración, con la línea de las cejas y la frente muy marcadas. Está vestido con un blusón, del que solamente se aprecia la parte superior, con su ropa de trabajo, lo cual es también indicativo de algo muy característico de los artistas siempre, pero ese orgullo por su profesión, ese sentimiento de mostrar su arte, ¿no? En estos momentos se empieza a hacer también una obra pues de más pequeño tamaño, también realiza grupos escultóricos más cercanos a las tradiciones populares y a ese sentimiento nacionalista que hemos comentado antes. Es el momento de obras como Hilandera, como Hora Matinal o como el busto de Sabino Arana, que también se puede ver en la exposición, o otra obra como La Raza, que presenta al Congreso de Estudios Vascos de Oñate de 1918. Intentará también presentar su obra a la primera exposición internacional de pintura y escultura de Bilbao de 1919. Y aquí no le fue admitida, directamente no se le admitió. Entonces esto provocó una dura carta en el que una vez más se quejaban, con cierta razón, de que en ese jurado de la exposición internacional de 1919 no había ningún escultor en el jurado. Entonces él considera que nadie le puede denegar ese acceso a la exposición cuando no hay una persona perita o una persona experta en el jurado. Bien, continúa su labor escultórica realizando distintas placas, como esta de la casa del escultor Francisco Navarro Villoslada en Viana, en Navarra, o esta otra un relieve en la iglesia de San Vicente de Bilbao. Y también trabaja en cementerios, como sigue colaborando en la escultura funeraria, en los cementerios de Portugalete y de Vistalegre de Bilbao. Quizá lo más significativo de estos años es el monumento que realiza en homenaje a Diego Pérez de Saracho en Zaramillo, también en Vizcaya.
Viana fallece en Bilbao en diciembre de 1929. Uno de sus últimos trabajos fue un Cristo crucificado que realizó para el entonces director de la Gaceta del Norte, para Antonio González. Parece que el círculo de su vida se cierra, ya que su vida como escultor se inicia y termina con el mismo tipo de obra, con la escultura religiosa, que, como os he dicho, es una constante en su producción. Y bueno, ya para terminar, pues sí que me gustaría hacer como un pequeño resumen o como una pequeña conclusión de la figura del escultor y, bueno, simplemente decir que es un artista formado en el último tercio del siglo XIX, que desarrolla plenamente su labor artística en el primer tercio del siglo XX y que ejemplifica perfectamente al artista que se inicia como artesano, en este caso como ebanista, y que a base de esfuerzo y ansias de aprendizaje consigue avanzar y progresar. De hecho, es el único escultor reconocido del momento en Álava. Se labró un nombre en el País Vasco y llegó a obtener reconocimientos en distintas exposiciones nacionales de Bellas Artes. Es un escultor de vena realista que modela con mucho oficio, que modela de manera muy fiel y donde muchas veces la novedad se aporta en la elección de los temas. Dependió mucho del encargo, como hemos visto, realizó muchas obras religiosas donde el peso de la tradición es importante, pero no obstante, a lo largo de su trayectoria artística avanza hacia un lenguaje más modernista y en ocasiones cercano al simbolismo, aunque sin perder nunca el peso del realismo, ¿no? En definitiva, nos encontramos ante un artista con una gran técnica que destaca por el dominio del modelado y de la composición. Su formación junto a Aniceto Marinas, algo que era de lo que se sentía muy orgulloso. De hecho, en muchos catálogos cuando se presentan distintas exposiciones nacionales de Bellas Artes o en la exposición de Barcelona, aparecía la coletilla, discípulo de Aniceto Marinas. Era algo que él se sentía muy, muy orgulloso. Y su estancia en la Academia Julián de París le abrieron otros horizontes que él asimiló e interpretó dentro de su estilo, sin perder nunca esa vena realista. Bueno, pues nada, muchas gracias. Sería interesante que comentaras el por qué esa pérdida progresiva en la memoria colectiva de la gente de la obra, propia situación familiar. Sí, bueno, es que además, claro, generalmente cuando en los artistas de este momento, de comienzos del siglo XX y hasta la mitad del siglo XX, pues es fundamental la familia. Que la familia generalmente pues, custodia y alberga tanto la obra como mucha documentación. En el caso de Viana es una pena porque tuvo muchos hijos, creo que tuvo hasta 7 hijos, pero es que ninguno de ellos tuvo descendencia. Entonces, bueno, el único que se casó fue el pequeño Alberto, que se casó en Bilbao con una mujer bilbaína y bueno, pues ahí la casa familiar sí que tenía bastantes obras, pero bueno, hubo un tema familiar, económico y demás, y entonces pues no se nos permitió, o sea, yo en su día estuve hablando con una familia que le había atendido, pero en realidad no había un tema económico y no se pudo acceder tampoco a ver la obra. Afortunadamente, varias de las hijas de Viana que vinieron a Vitoria cuando ya eran mayores, estuvieron en la residencia San Prudencio y en los años 80 decidieron donar algunas de las obras de su padre y afortunadamente son las obras que custodia el Museo de Bellas Artes y que menos mal que eso se ha mantenido, porque lo demás, como veis, bueno, pues eso, como escribió una vez Santi Arcediano, no fue profeta en su tierra, ¿no? O sea, en ese sentido, y es lo que pasa con muchos, sobre todo los escultores, esa fragilidad de los materiales, la escayola y demás, pues hace que se rompa y que no. Y luego, fundamentalmente, lo que os comentaba antes, que tampoco son obras que no se han considerado. El siglo XIX y comienzos del XX pues no ha tenido mucha consideración. Y este tipo de obras se consideraban, bueno, pues casi cosas pequeñas que no tenían tampoco mucho recorrido. Entonces, la idea era un poco recuperar esa figura, tiene una biografía pues interesante, y era intentar recuperar un poco esa biografía y darlo a conocer dentro de esa línea del museo de recuperar artistas pues poco conocidos o poco valorados, ¿no? Porque sí que es un escultor que en ese momento tuvo importancia y tuvo fama, y de hecho se ve que es un escultor que tiene capacidades, ¿eh? Lo que pasa que bueno, pues luego la fortuna no le acompañó, la verdad. Para nosotros ha sido importante también el recuperar toda esa etapa argentina,
porque sí que se había hablado, sabíamos por la prensa, porque el núcleo fundamental del trabajo de investigación también se ha centrado en la prensa, que nos ha dado muchísima información. Entonces, esa etapa argentina pues era complicada, porque claro, no nos podíamos ir, por desgracia, a Argentina, y entonces, bueno, tuvimos la suerte de encontrar pues, colaboración, tanto eso, en lo que les he comentado, en Mar de Plata, en un blog del Cementerio de la Recoleta, con el fotógrafo y con unos cuantos arquitectos que habían editado una serie de libros sobre el tema del patrimonio arquitectónico, gracias, pues que nos facilitaron esas imágenes que nos han ayudado también a completar la figura del escultor. Sí. Hemos visto que se han ido, con el tiempo, se han ido perdiendo muchas de sus obras. Sí. Nos han apreciado. Yo me quería referir un momento a las 3 esculturas que están en el cementerio de Lanciego. Sí. El sitio donde están amontonadas, sí, con una mano rota en el suelo. Lo que se ve es que la conservación de esas esculturas sí, pues no da mucha garantía. No. Gracias a que los jóvenes del antiguo son buenos y no se dedican a actos vandálicos, porque el acceso es sencillísimo, ¿no? Sí. Yo quería preguntar, ¿esas esculturas son del obispado? ¿O de quién son? ¿Quién pues, puede disponer de ellas? Mira, o si es posible poner en valor esas esculturas. Pues esas esculturas, yo sinceramente, esas estaban dentro de lo que era el cementerio de las monjas de Betoño. Entonces, esas esculturas se iban a tirar cuando las monjas se marcharon y se compró vamos, yo pienso que la caja vital, no sé exactamente, me imagino que sería. Esas esculturas se iban a tirar y fue la intervención del que entonces era delegado diocesano de Patrimonio, que era Zoilo Calleja, el que frenó eso, y decidió llevarlas a Lanciego para intentar preservarlas en la capilla. Hace también 4 o 5 años hubo otro intento, en este caso porque se hablaba de la ampliación del cementerio de Lanciego, y hubo otro intento también de tirarlas, y entonces la actual delegada diocesana de Patrimonio, que no sé hasta qué punto esas esculturas siguen siendo propiedad del obispado o no, sinceramente, pero bueno, la intervención de Susana Arechaga hizo también que se frenara el que las tiraran, porque estaban dispuestos a tirarlas. En su día yo sé que se habló con el alcalde, con la persona que estaba en ese momento en la alcaldía de Lanciego, y se habló de trasladarlas, pero no he vuelto a saber nada más. Y sinceramente la propiedad, pues no sé a quién compete. O sea, no sé si son del obispado, si ahora ya son del ayuntamiento, porque yo sé que Zoilo las llevó allí. No sé cuál sería la gestión que. Bueno, pasó un poco lo mismo con las esculturas de las virtudes y los profetas que están en la Escuela de Artes. Eso, cuando se iba a hacer la reforma del centro de Montehermoso, se iban a tirar. Entonces, allí estaba de vocal de la Escuela de Artes Fernando Bonilla, que paró, porque iban al vertedero. Eso sí que, vamos, nos lo aseguraron, que iban al vertedero. Entonces, la intervención de Fernando Bonilla, que era vocal de la Escuela de Artes y Oficios, bueno, paró el tirarlas y las llevaron a la Escuela de Artes, y hoy en día están ahí. Tampoco en el mejor de los sitios, porque están las pobres en todas las esquinas, están las pobres destrozadas, pero por lo menos no se tiraron. Y ya te digo, en el tema de la propiedad de las esculturas de Lanciego, no lo sé. Hombre, no están en el mejor sitio, porque encima es una capilla que estuvimos sacando fotos y, bueno, habíamos estado también antes. Es una capilla que está abierta, o sea, lo que tú dices, puede entrar cualquiera. Bueno, se puede entrar, el acceso no es difícil, pero tampoco no te sé decir de quién es esa propiedad. Sí. ¿Cómo hay catálogos de edificios y tal singulares? ¿Existen catálogos o sistemas de protección en el tema de la escultura? Hombre, en la escultura pública sí, en la escultura monumental sí. O sea, la escultura que está, yo que sé, por ejemplo, pues en las ciudades, los monumentos públicos sí. En cuanto a la escultura más pequeña y más de autores concretos, es más complicado. Sí. El tema está en que es eso, que pensábamos igual inocentemente que con el tema, muchas veces cuando haces una exposición de un artista, de un pintor, pues a veces con la llamada de esa exposición salen nuevas obras, y pensábamos que en este caso, que la verdad es que teníamos muy poca obra, teníamos la obra del museo y luego la escultura esa que os he comentado de Euskadi, que es de un particular.
pensábamos que igual podía salir alguna cosa más, cosas pequeñas, relieves, medallas, esos objetos decorativos. Bueno, desafortunadamente no hemos tenido ninguna llamada, no ha salido nada de eso, ¿no? Pero lo demás, la escultura pública como tal, sí que bueno, de hecho, además ha habido un interés también, muchas veces por actos vandálicos, ha habido también un interés tanto de los ayuntamientos y eso por tenerlo todo más o menos controlado y saber a quién pertenece, sí. A vosotros.